Durante años, Hollywood vendió la imagen del niño perfecto. Caritas limpias, sonrisas forzadas y talento convertido en mercancía. Pero detrás de cada toma había contratos sin alma, camerinos fríos y productores que solo querían exprimir hasta la última lágrima. Cuando dejaban de ser útiles, los tiraban como si nunca hubieran existido. Algunos terminaron solos, rodeados de botellas vacías, pastillas tiradas y una cama que nadie volvió a atender. Hoy te contamos 6 historias reales de ídolos infantiles que el cine usó, quemó y luego olvidó. Bobby Driscoll fue la primera gran estrella infantil de Disney. Su cara apareció en millones de carteles. Era la voz original de Peter Pan, el niño que no quería crecer, pero Bobby creció, y eso fue un problema. En cuanto perdió el brillo infantil, Disney lo descartó sin ceremonia. Se lo dijeron por teléfono. No hubo reunión, no hubo agradecimientos, solo una puerta cerrada que ya no volvía a abrirse. Después de eso, Bobby intentó mantenerse en el medio, pero su historial de estrella infantil era un lastre, no una ventaja. Los estudios lo veían como un producto vencido. No tenía estudios, no tenía preparación emocional, y cada rechazo lo empujaba más hacia la calle. Se aferró a lo único que quedaba, el escapismo. Cayó en círculos de consumo, donde las noches eran largas, pero la vida cada vez más corta. Empezó a verse viejo, gastado, sin rumbo. En una entrevista, Bobby dijo: "Pasé de estar en fiestas con Walt Disney a que me traten como basura. Nunca me prepararon para la caída. Nadie lo preparó porque nadie pensó en él como persona. Solo fue útil mientras vendía. Y cuando dejó de vender, lo dejaron solo". Fue arrestado varias veces. Vagó por Nueva York, sin dinero ni ayuda. Incluso intentó volver a actuar bajo otro nombre, pero ya nadie lo reconocía. O peor, lo reconocían, pero fingían no verlo. En 1968, su cuerpo fue encontrado sin documentos en un edificio abandonado del Lower East Side. Nadie lo reclamó. Fue enterrado como NN en una fosa común. Pasaron más de un año antes de que supieran quién era. Para entonces, ya no quedaban productores que se hicieran cargo, ni homenajes que valieran la pena. Bobby murió como vivió sus últimos años, solo, ignorado y convertido en una nota al pie del negocio que lo destrozó. Scotty Beckett fue uno de los primeros niños que aprendió a trabajar para la cámara como si fuera adulto. Salió en Our Gang, en películas de MGM, y era el tipo de niño que los estudios mostraban como símbolo de la familia perfecta. Pero lo que el público veía no era ni la mitad de lo que pasaba entre escena y escena. Scotty estaba siendo moldeado, no criado. Aprendía a memorizar, a obedecer, a complacer, no a vivir. Cuando dejó de ser un niño, perdió el único papel que sabía interpretar. MGM lo transfirió a papeles adolescentes, pero sin dirección, sin cuidado, sin transición. Lo lanzaron a fiestas donde se celebraba más la fama que la edad. Scotty comenzó a beber, a consumir, a vivir de noche. Pasó de sets de grabación a fichas policiales. Entró y salió de centros de tratamiento, clínicas psiquiátricas, y en cada vuelta salía más perdido. A pesar de varios intentos por enderezarse, no pudo sostener nada, ni una relación, ni un trabajo estable, ni su salud mental. Uno de sus doctores escribió que Scotty mostraba señales de vivir en una niebla permanente, como si todavía estuviera esperando instrucciones de un director que ya no estaba. En una entrevista olvidada de los años 50, se le escucha decir: "Todos querían al niño simpático. Nadie se preguntó quién era ese niño cuando las luces se apagaban". En 1968, el mismo año que Bobby Driscoll, Scotty fue hallado muerto en un motel de Hollywood, solo, con una botella vacía, y sin nadie que le preguntara si necesitaba algo. Murió como vivió sus últimos años, abandonado por quien que sonreía para todos, terminó sin que nadie lo reconociera en su peor momento. Carl Switzer fue alfalfa para todo el mundo. Desde los 7 años, vivía de un personaje que lo definía por completo. El peinado puntiagudo, la voz chillona, los gestos torpes. Ese papel lo convirtió en un ídolo, pero también en una trampa. Nunca pudo separarse de él. Cuando creció, nadie quería al actor, solo al niño. Y ese niño ya no existía. Después de Los Pequeños Traviesos, intentó buscar otros papeles, pero solo le ofrecían comedias menores, roles burlones, apariciones donde lo querían como el que antes fue alfalfa. Empezó a hacer lo que podía: cuidar perros de celebridades, servir de guía de casa, trabajos esporádicos. Hollywood lo había exprimido, y después lo dejó afuera. Algunos productores lo saludaban en la calle,
pero ninguno lo contrataba. El teléfono dejó de sonar. Su situación financiera empeoró. Se endeudó, cayó en discusiones por dinero y comenzó a generar conflictos personales por frustración. En 1959, tuvo una discusión violenta con un hombre por un supuesto pago pendiente. La situación se salió de control. Se escucharon gritos, luego un disparo. Carl murió ahí mismo, con solo 31 años. El informe policial dijo defensa propia, pero la verdad era más vieja. Él ya venía perdiendo desde hacía mucho. Nadie del elenco original fue a su entierro. Ningún productor puso un mensaje público. Hollywood lo olvidó como si nunca hubiera existido. Las repeticiones de Our Gang seguían al aire, con su cara aún presente. Pero nadie contaba la historia del niño que fue famoso y terminó muerto en una discusión de desesperados. El negocio lo hizo reír, pero jamás lo ayudó cuando dejó de entretener. Peggy Ann Garner fue la niña prodigio que se llevó un Oscar juvenil por Árbol de la Vida. En pantalla era perfecta, sensible, expresiva, madura para su edad. Pero cuando creció, Hollywood no supo qué hacer con ella. Los papeles desaparecieron, los estudios dejaron de llamarla y, de a poco, su nombre pasó al olvido. No por falta de talento, sino porque dejó de vender ternura. Intentó reinventarse como actriz adulta, pero los productores no querían a una mujer con pasado infantil. Querían cuerpos nuevos, rostros frescos, sin historia. Peggy se aferró a lo que podía. Pequeños papeles, apariciones esporádicas, eventos de segunda. Algunos directores reconocían su talento, pero nadie estaba dispuesto a arriesgar el presupuesto por una estrella vieja de niña. Así la catalogaban. La industria que la premió, la cerró. La frustración y el aislamiento fueron destruyendo su estabilidad. Cayó en el círculo de muchos: médicos, pastillas, silencio. Se casó y divorció varias veces, siempre con la esperanza de recuperar algo de lo que fue. Pero la cámara ya no la miraba igual. Una amiga suya contó que Peggy tenía una caja con recortes de su infancia, fotos, premios, y que la abría sola en las noches. Lo que en su momento era éxito, se volvió una tortura que pesaba cada día más. Murió en 1984 por una enfermedad devastadora. Tenía solo 52 años, pero parecía mucho mayor. Su nombre no encabezó portadas, ni fue parte de homenajes. Quedó como una nota de archivo en los libros de premios olvidados. La niña que Hollywood celebró se fue sin ruido, rodeada de silencio y papeles que ya nadie quería leer. Margaret O'Brien fue la niña de oro de MGM. Desde pequeña, dominaba las escenas como si hubiera nacido frente a las cámaras. La canción de Bernadette, Mujercitas. Con él llegó el escándalo. Lo hacía todo. Pero el problema fue que lo hacía demasiado bien, demasiado joven. Cuando dejó de ser adorable, dejó de ser rentable. No importaban los premios ni el talento. Lo que vendía era la imagen, y ella ya no encajaba. Pasó de protagonizar grandes películas a ser olvidada por completo. Nadie en el estudio sabía cómo venderla como adolescente, mucho menos como adulta. Intentó mantenerse activa, pero la competencia era despiadada y su nombre ya no emocionaba a nadie. La industria la exprimió y la soltó sin dar explicaciones. Las ofertas disminuyeron, los sueldos también. Las luces se apagaron, y ella quedó atrapada en un pasado que el público ya no quería ver. Aunque no murió joven, vivió la muerte lenta de su carrera. Participó en convenciones de nostalgia, ferias de autógrafos y entrevistas donde siempre le preguntaban por sus películas de niña. Nunca por su presente, nunca por su futuro. En cada aparición, el público pedía una frase, una anécdota, una imitación de la niña que ya no existía. Así la recordaban, y así la reducían. No había espacio para otra versión de ella. Margaret vive en el recuerdo de quienes crecieron con sus películas, pero su historia también es un ejemplo de cómo Hollywood puede enterrar a alguien sin necesidad de matarlo. La dejó viva, pero invisibilizada. Y eso, para alguien que fue protagonista, puede ser peor que el final total. Cora Sue Collins comenzó a actuar cuando apenas sabía leer. A los 5 años, ya estaba frente a las cámaras, diciendo frases que no entendía, repitiendo instrucciones que no podía cuestionar. Su carrera avanzó rápido, pero su infancia quedó aplastada por los sets, los horarios, los contratos. Nunca eligió estar ahí, simplemente la pusieron. Fue moldeada para ser lo que otros necesitaban que fuera. Durante los años 30 y 40, trabajó con grandes figuras. Pero dentro del estudio, se rumoreaban cosas que ningún adulto se animaba a confirmar. Ella, años después,
Dio entrevistas donde dejó claro que lo que vivió no siempre fue profesional, y que muchas veces no fue protegida. No entró en detalles, pero sus frases bastaban. Decía que los camerinos eran fríos, que los guiones eran lo de menos, y que había miradas que decían más que las palabras. Cora dejó de actuar antes de los 20. No porque quisiera, sino porque estaba harta. Había crecido en un sistema que le robó las decisiones, la libertad y la confianza. Durante años no habló del tema. Solo décadas más tarde, reconoció que lo que vivió fue más una jaula que una carrera, y que si hubiera tenido opción, se habría bajado del escenario mucho antes. Su nombre no es de los más famosos, pero su historia se repite en decenas de actrices que pasaron por lo mismo. Cora salió viva, pero marcada. Nunca volvió a actuar, y Hollywood tampoco la buscó. El sistema que la impulsó de niña nunca se detuvo a preguntar si quería quedarse. ¿Qué recuerdos se lleva alguien que nunca eligió estar frente a una cámara? Diana Serracari fue conocida por el mundo como Baby Peggy. A los 2 años ya era una celebridad. Grababa cortos, firmaba autógrafos, vendía más que muchas estrellas adultas. Sus películas generaban millones, pero lo que el público no veía era que ella trabajaba jornadas completas sin descanso, sin escuela, sin voz. Su padre firmaba los contratos, y también controlaba cada paso que daba. Cuando llegó a los 6 años, todo terminó de golpe. Su padre tuvo un conflicto con el estudio, y la carrera de Baby Peggy se fue al piso. Lo que le quedaba de fama no sirvió para mantener la casa. Toda la fortuna fue malgastada, y Diana creció en pobreza. No conocía otra cosa que no fuera actuar, pero ya no quedaban cámaras, ni focos, ni libretos. Solo una infancia robada que no podía recuperar. En su adolescencia intentó volver, pero ya nadie la quería. Su cara ya no vendía inocencia, y su nombre estaba marcado por los pleitos familiares. Pasó años evitando hablar de lo que vivió, hasta que de adulta decidió contar todo. Dijo que se sintió como un títere que nunca fue niña, que lo que la industria le hizo no fue éxito, fue explotación, y que durante años cargó con la vergüenza de haber sido famosa sin haberlo pedido. Murió en 2020, a los 101 años. No tuvo homenaje oficial, ni velorio público. Su nombre no aparece en los pasillos de Disney, ni en los premios de la Academia. Fue una pieza clave del cine mudo, pero murió sabiendo que Hollywood no guarda memoria, solo archivos que se olvidan. Su historia no se apagó en la pantalla, se apagó mucho antes, cuando le dijeron que su trabajo ya no servía. Linda Darnell fue convertida en estrella antes de entender lo que eso significaba. A los 11 ya trabajaba como modelo. A los 15 la metieron en el estudio, maquillada y vestida para parecer mayor. Desde el inicio, la sexualizaron, la vendieron como imagen y la empujaron a representar lo que aún no vivía. Su madre manejaba cada paso, cada decisión, cada palabra, y los productores hacían el resto. La fama le llegó rápido, pero no por talento solamente, sino por cómo la vendían. Su figura aparecía en revistas, carteles, fotos preparadas. En los sets, era tratada como producto delicado. Cualquier error era su culpa. Cualquier éxito se lo llevaban otros. Linda empezó a sentir que todo era una máscara. Intentó rebelarse, pero el sistema no perdonaba. Los papeles fuertes no llegaban, solo los roles que explotaban su imagen juvenil. Pasó de estrella a actriz olvidada en menos de una década. Su vida personal fue igual de dura. Matrimonios fallidos, relaciones llenas de control, caídas emocionales y una dependencia a los fármacos que la acompañó por años. En entrevistas, evitaba hablar de su pasado. Solo decía que Hollywood no cría, solo exige. Trató de volver, de escribir, de dirigir, pero ya era tarde. Para el estudio, su tiempo había pasado. Murió en 1965, atrapada en un incendio en la casa de una amiga. Estaba sola. No hubo llamados de emergencia con su nombre en los titulares. Nadie del estudio asistió a su entierro. La mujer que decoró portadas durante años fue enterrada sin reflectores, sin discursos. Solo quedó el humo y un cuerpo que la industria ya no reconocía. Hollywood siempre supo disfrazar el daño con fama, cámaras y contratos. Lo que muchos llamaron éxito infantil fue, en realidad, explotación sin pausa. Niños que trabajaban como adultos, adultos que nunca dejaron de ser niños rotos, productores que se llenaban los bolsillos mientras ellos dormían con miedo, o no dormían en absoluto. Los estudios los mostraban como ejemplos de superación, pero en privado, los abandonaban sin culpa,
cuando ya no vendían lo que querían. Estos 8 nombres no cayeron por accidente, cayeron porque el sistema los empujó desde temprano. Historias reales de chicos y chicas que fueron estrellas antes de aprender a protegerse, murieron solos, ignorados o apagados en vida. Si quieres seguir conociendo lo que las películas no te muestran, lo que no cabe en los homenajes ni en los Oscar, suscríbete. Este canal cuenta lo que otros prefieren callar.